Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal un día más. Hoy os voy a enseñar un álbum que he hecho para el día de San Valentín, que como sabéis es el 14 de febrero, y lo he hecho con la caja Cadabra de Aluacid. Entonces he usado lo que es la colección de papeles, las cartulinas blancas que pone y los lacitos, ¿vale? Entonces este sería mi proyecto. ¿Veis? Lleva ahí una puntillita, los lacitos que van a juego con la colección y por detrás. ¿Vale? He utilizado de cierre los snap, que como veis le pega el colorcito así con las flores, y he puesto este troquel con la palabra love y con este lacito, ¿vale? Por dentro he puesto un bolsillito simple para meter, perdonad, cualquier fotito que nos pueda quedar, y sirve perfectamente para poner fotitos de 10 por 15, ¿vale? Esta sería la hoja básica. Luego aquí he troquelado el borde con un troquel que tengo de la marca Spinbel, ¿vale? Y todas las hojas básicamente van así, va una decorada así con la solapa y otra simple, y así va todo el álbum. Vale, ahí igual, estas son las dos, las he dejado las dos con la solapa que se abre, y por el otro lado pues es exactamente igual que el otro, vale, ahí, y finaliza con un bolsillo, vale. Es un proyecto muy sencillo de hacer. Damos uso a los snap, que me parece que queda muy bien porque he dejado aquí suficiente grosor para poder meter bien, o sea que podamos meter bien nuestras fotos. Se puede meter también lo que es entre página y página, decoración de flores y demás, porque hay hueco de sobra, ¿vale? ¿Y qué más cositas os quería comentar? Vale, es un álbum de polipropileno. Mira, lo que es la estructura es de polipropileno. Me gusta mucho el efecto que hace el polipropileno, me gusta mucho, es un material que me gusta porque quedan unos álbumes súper chulos, y luego que tiene consistencia, porque yo utilizo un polipropileno que es grueso, ¿vale? Se lo compro también a Rita, que lo hay fino y grueso, pues yo me he cogido, tengo de los dos, pero en este proyecto he puesto el grueso, ¿vale? Lo que es la estructura de dentro está hecha la espina, que ya lo veréis que está muy sencilla de hacer, ¿vale? O sea, si no, para las que estáis empezando y no os apañáis con las espinas normales, esta es la espina más sencilla que hay, entonces ya lo veréis. Y nada, pues que si os gusta el vídeo, quedaros que empezamos. Os mando un millón de besos, hasta luego. En el vídeo de hoy vamos a hacer un mini álbum para San Valentín, que es el 14 de febrero. Lo voy a hacer con la colección de la caja Cadabra de Aluacid. Entonces voy a utilizar lo que es un pliego de polipropileno, ¿vale? Entonces vamos a cortar, vamos a hacer, a ver, es un pliego de polipropileno grueso, lo hay más fino. Entonces cortamos 36 por, como no me entra, pues como no me entra, lo que voy a hacer es plegarlo ya para que me entre después. Vamos a hacer una marca A16 vale, y A20 y a 20 centímetros.
Vale, lo doblamos. Bueno, voy a doblar primero un lateral y ahora ya sí lo voy a cortar. Y lo vamos a cortar a 16 centímetros, que es lo que va a ser las páginas de, vamos, lo que va a medir el álbum. Y este va a ser nuestro mini álbum. ¿Veis? Esta va a ser nuestra estructura. Vale, la aparto ahí. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser coger una cartulina. Y la primera cartulina la vamos a cortar a 34,5. Y como no me da el alto y quiero aprovechar dos partes, pues vamos a marcar a pues marco aquí a 15,5. Y cortamos, y de esta manera pues puedo aprovechar también la parte de abajo. Vale. Y la marcamos a 15,5, que va a ser lo que va a medir nuestro álbum por dentro, y a 19. Y aquí tendríamos la primera parte. Vale, cogemos otro trozo de cartulina que va a medir 33,5 por 15,5. Como no nos da para cortar, pues vamos a hacer primero el pliegue a 15,5 y a 18. Bueno, o giráis, si queréis, si os parece más cómodo, giráis, y a 15,5 de nuevo. Vale, ahora doblo y ahora sí que corto a 15,5. Y aquí tendríamos la segunda. Y esto iría así. Y vamos a por la tercera estructura, a 32,5. A ver, pues marcamos a 15,5. Vale, y marcamos a 15,5, siempre marcamos a 15,5. Giramos y a 15,5. Y aquí tendríamos lo que es nuestra estructura, nuestra espina. Nuestra espina va a ser esta. Y va a ir pegado aquí. ¿Veis qué chulo? Vale,
Pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser que yo le voy a redondear las esquinas. Vale, y a las páginas también. Vale, ahora vamos a necesitar 6 cartulinas de 12,5 por 15,5. Y marcamos en el lado más estrechito, bueno, en el lado más ancho de aquí, marcamos a 1 centímetro. Y a 1,3. Quiero dejar una especie de lomito pequeño. Y así hacemos las 6. Vale, ya tenemos todas las dos marquitas plegadas y os tiene que quedar un lomito así. ¿Vale? Entonces, como hemos redondeado las esquinas, lo que tenemos que hacer es redondear lo que son las hojas también, porque si no nos iba a quedar un poco raro. Vale, cuando redondeéis, no redondeéis con esto así, sino redondear con la pestaña para abajo, ¿vale? Así. Entonces esto va a ir a cada lado, así. Cortaremos lo que son las esquinas. Y lo que tenemos que pegar es esto, ¿vale? No lo peguéis desde así, sino tenéis que dejar el lomo y a partir del lomo echar el pegamento y pegarlo. Vale, antes de nada, que se me olvidaba, lo que quiero hacer es esto,
¿vale? Porque como va a ser de San Valentín, porque sea así más bonito. Entonces en todas las esquinas vamos a hacer con cualquier troquel que tengáis de borde. Eso sí, yo lo voy a hacer con la Bishop, pero lo podéis hacer con cualquier troqueladora de bordes, troquelarle esto, ¿vale? Yo tengo estos que son, ahora mismo no sé de qué marca son, de Spinbell creo que son, y entonces voy a usar este, ¿vale? Yo lo hago así, los he pegado entre sí, que es el que hace la forma y el que corta, y con un celo o un washi tape, lo que queráis, lo que menos estropee el papel a la hora de luego quitarlo. La pongo aquí. Yo lo he hecho con esta medida pensando en que me tenía que entrar el troquel este aquí. Y así pues hacemos todos. Vale, y nos quedaría así, para que luego las fotos no nos queden muy apegotonadas. Ya tenemos este lomito que luego al ponerlas pues nos va a quedar bien, ¿veis? Así que tenemos así todos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar en la ancha, en la de 3,5 vamos a pegar la de 2,5 y en la de 2,5 la de 1,5. Así que nada, pegarlo siempre con pegamento. Y esta sería súper sencilla nuestra encuadernación. Vale, vamos a cortar dos trozos de papel de 16 por 16. Yo voy a utilizar este para la portada. Bien, le quito primero la banda. Vale, y el lomo del mismo alto de 15,8 por 3,5.
Si veis que queda ancho, pues lo recortáis un poco más. Redondeamos las esquinas. Vale, y esto lo voy a pegar con la cinta esta de doble cara roja para que no se nos despegue. Vale, y esta sería nuestra estructura. ¿Veis? Queda súper chula. Vale, ahora tenemos que cortar los papeles, que vamos a cortar a 15,2 por 15,2 y vamos a cortar 12 papeles con esa medida. Vale, pues vamos a cortarlos.
Vale, y así lo tendríamos. Ahora tenemos que cortar las piezas pequeñitas a 8 centímetros por 15,2, 8 por 15,2. Vale, ahora vamos a cortar unas tiras que vamos a poner aquí en el centro, que van a medir 1,8 por 15,3 o con 2. Vale, y esta sería nuestra estructura, ¿vale? Como hemos dejado el lomo
Lo bueno es que aunque pongamos papel decorado por fuera y por dentro, no pasa nada porque tenemos margen. Vale. Voy a hacer la portada antes de nada y yo voy a poner esto. Esto lo he hecho con el troquel este, que si me preguntáis lo he cogido en mi tienda de arte. Vale, luego he troquelado una piecita con este otro que es el que corta para ponerlo aquí. Esto va a ir así. Y he troquelado la palabra love, que lo he troquelado con esta de Catul. A ver, esta. Entonces esto va a ir así y luego he cortado una pieza de acetato, vamos, de polipropileno que nos ha sobrado antes, de 3,3 por 8,2 y una pieza de papel decorado de 3,2 por 8,5. Así que nada, esto quiero que vaya así y voy a utilizar los snap. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser forrar las partes de dentro, que yo ya tengo aquí dos piezas de 15,5, bueno, 15,7 por 15,7 y un lomo de 3,5 por 15,2. Así que esto lo vamos a poner ahí. Yo he seguido poniendo la cinta de doble cara esta, que es más fuerte, así que lo pegamos. Esta no hay que pegarla. Bueno. Vale, esta. Lo primero sería meter aquí esto. Entonces voy a marcar el centro. A 8 más o menos. Y aquí lo vamos a poner así. Vale, y esto va a ir aquí. Y ahora sí pegamos. Vale, y esto va a ir aquí. Entonces esta pieza la voy a cortar, ¿vale? Para que no me quede aquí muy gordo, la voy a cortar. Entonces lo voy a meter así. Bueno, no, esta pieza es la que iría así, pero la vamos a cortar vale, redondeo las esquinas con el pequeñito.
y esto sería así. Vale, y vamos a cortar otra pieza exactamente igual, de 3,2 por 5,7 y la pegamos ahí. Vale, ahora vamos a medir el centro. Que sería a 7,6 más o menos. Y luego vamos a poner, voy a poner 1. Entonces aquí más o menos, a ver, marco y ahí. Vale, pongo la pieza esta aquí. Y aprieto. Y ahora tenemos que ponerla aquí. Lo que podemos hacer es plegar aquí un poquito esto. Lo voy a plegar así para que nos cierre mejor. Vale, cojo así y aprieto donde quiero que vaya. Y ahora aquí hago el agujero. Ahí. Y tendríamos el álbum así para poder poner las fotitos. Vale, ahora voy a poner la cinta esta aquí. Así que voy a poner un trocito de cinta de doble cara. Vale, aquí.
Y ahora vamos a pegar lo que es la estructura. Vale, antes de este le ponemos, pero cuando he puesto este no le tenéis que poner, ¿vale? Primero tenemos que pegar el papelito de aquí. Y nos quedaría así, ¿veis? Se ha pegado fenomenal. Vale, pues ahora ya sí hacemos el agujero aquí. Le ponemos el gelet. Vale, con los restos de papeles que me ha sobrado esta pieza y esta, voy a poner un bolsillito aquí, simple. Le voy a troquelar lo que es así en forma de bolsillo y se lo voy a pegar. Y así aquí podemos meter alguna fotito pues que nos quede. Vale, pues este sería nuestro proyecto. Vale, ahí. Mirad qué cuco queda, me parece que queda súper chulo. Vale, esto hemos dejado bastante capacidad para que el álbum coja volumen. Y me parece que es un proyecto con polipropileno que es muy sencillo de hacer y no tiene mayor complicación. Pues nada, que sepáis que de la colección esta de la caja Cadabra, de la colección de la caja Cadabra, me han sobrado todavía un montón de papeles. O sea, me sobran para hacer otro proyecto más o otros dos, ¿vale? Para que lo sepáis. Pues nada, que si os ha gustado, dar a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos.